Creo que esto ya lo escuché una vez, hace algunos meses recién que yo llegué aquí, en una reunión de un jueves. Yo les pregunté y les dije, y algunos me contestaron con mucha certeza, lo recuerdo muy bien. Pero para que siga grabado en nuestros corazones, ahora lo uní a un libro muy hermoso que me encanta leer. Y el tema se llama El resumen de la fe y el significado de la vida. A ver si se aprende el título para que otro día que lo quiera usted escuchar en casa, diga, sí, ese es el título. El resumen de la fe y el significado de la vida. Yo les pregunto esta mañana, no me contesten, pero solamente piénsenlo. ¿Qué libro desearías leer si estuvieras abandonado en una isla desierta? Una isla sitiada a unos 8,000 kilómetros mar adentro y más de 2 veces del tamaño de La Paz, Baja California Sur. Azotada por el viento, una isla clasificada como un desierto polar, con montañas estériles, donde las aves marinas llenan los cielos, y fuera de esas aves, ¿y usted? Una isla desierta. Entonces, ¿qué libro desearías leer? Lo más probable sería un manual práctico para la construcción de naves. O pudiera ser otro libro que se llame Cómo sobrevivir en una isla desierta. Pero de la gente que le pregunté para poder llenar este trabajo, me dijeron, pues mira, a mí me gustaría tener la revista del Condorito. O otro me dijo, no, pues el libro vaquero. Oye, le dije, si no te estoy diciendo que me pidas tu última voluntad, te estoy preguntando que cómo quieres salir de ahí, porque el Condorito y el libro vaquero es tu última voluntad, ese sería el último que leerías. Pero realmente tú desearías tener un libro que hable acerca de cómo construir una nave para salir de una isla tan tenebrosa, que parece un lugar ártico por el frío que hace y que no hay otra cosa más que puras gaviotas. Sería lo más posible, cómo sobrevivir en una isla desierta o cómo construir una nave, sería lo más lógico, ¿no? Pero leer el Condorito o el libro vaquero, pues mi hermano, estás lejos de poderte salvar en una isla desierta, en donde nada más existes tú. Ahora, si yo te preguntara a ti, ahora sí es pregunta directa, ahora si yo te preguntara a ti de un solo libro de la Biblia que resumiera adecuadamente el significado de la vida y la fe cristiana, ¿cuál me recomendarías? Alza la mano si tienes un libro. ¿Cuál me recomendarías, mi hermano? El libro de los Hechos me recomendaría Miguel. ¿Qué otro libro me recomendarían ustedes en el cual venga adecuadamente el significado de la vida y la fe cristiana? Ya tengo a los Hechos. El libro del Apocalipsis. Me va a enseñar el significado de la vida y la fe cristiana. Sí, Talía. El libro de los Salmos, muy bueno el libro, excelente. El libro de Juan, ya están animando. El libro de Mateo, excelente libro. Sé que vas. El libro de los Proverbios, excelente. Son muy buenos libros los que me acaban de decir ahorita. Seguramente que alguno de ellos va a resumir adecuadamente el significado de la vida y la fe cristiana. Ahora, ¿sabe yo qué libro le recomendaría a usted? El libro de los Romanos. Libro de los Romanos. Solamente tiene 16 capítulos, no tiene mucho. ¿Por qué este libro, mis hermanos? Porque da la respuesta definitiva del apóstol Pablo a las preguntas acerca del significado de la vida y de la fe cristiana. Muchos avivamientos que la historia de la iglesia registra han sido generados por un estudio de este libro. Ahí tiene, por ejemplo, a Martín Lutero, que por cierto lo tocamos ahorita ya. Ahí también tenemos a Juan Wesley. Ellos reconocieron que su renovación espiritual tuvo su origen en la lectura de Romanos. Y para poder comprender este libro, fíjate, imagínate a ti mismo tomando un curso de oratoria. Tu primer tarea es un breve discurso
acerca del significado de la vida. Estás tomando un curso de oratoria y la primera tarea que te deja el maestro es, a ver, alumnos, por favor, quiero que me hagan un breve discurso acerca del significado de la vida. Obviamente, te gana la noche y con la ayuda de varias tazas de café, preparas un bosquejo de la vida cristiana y de lo que significa para ti. Claro, no sin dedicarle muchas horas a esta tarea. Pero, ¿qué sucedería si te pidieran que escribieras otro discurso para ser publicado en el periódico local? No, nomás la tarea ahora es, te piden que lo publiques en el diario local. No voy a dar nombres porque hay muchos periódicos aquí en La Paz. No cabe duda que le dedicarías aún más tiempo y cuidado a la preparación de ese proyecto. ¿Cierto o no? Pero vamos más lejos. ¿Cómo reaccionarías si te pidiesen que adaptes tu discurso para ser colocado en la primera plana de un periódico que tiene lectores muy sofisticados y exigentes? Por ejemplo, el New York Times. No, ya me fui hasta allá. No. Okay. Bueno, pero solo imagínatelo, que es para el New York Times. ¿Qué pasaría? Bueno, si vas a escribir para ellos, tienes que considerar meticulosamente cada palabra, puliendo frases y asegurándote de que tus conceptos sean más completos y bien expresados. Bueno, pues en las diversas cartas de Pablo, que son 13, se puede detectar un proceso de elaboración similar y fueron diseñados para pequeños grupos de personas que él conocía, excepto el libro de Romanos. Y estas cartas contenían términos cálidos y personales, brindando consejos y que muchas veces tenían un tono paternal, o sea, de vara. Dijo por ahí en Gálatas, en una ocasión, yo me lo imagino con el rostro enrojecido, como diciéndoles, ¡oh, Gálatas insensatos! ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Se lo imaginan con la cara enrojecida de lo que estaba escuchando, lo que estaba sucediendo en Galacia? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente como crucificado. Y luego dice en Gálatas 3:1, en Gálatas 2:21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Así como esta carta que escribió Pablo a los Gálatas, otras tantas que fueron 13, escribió exactamente lo mismo. La palabra ya se había extendido, la palabra ya estaba dada, hasta estuvo 3 años en una iglesia, pero estas cartas solamente eran para poderles contestar a aquellas iglesias lo que estaba sucediendo. Pero esa era una carta para ya gente conocida, pero una carta a los romanos. Tan solo el puro título evoca imágenes del poderoso imperio que gobernaba el mundo occidental. Para la gente de la época de Pablo, Roma era el centro del mundo en todos los aspectos posibles. Era el centro de la ley, de la cultura, del poder y del conocimiento. Entonces, una carta a lectores tan sofisticados tenía que ser realmente impactante. Bueno, pues Pablo enuncia brillantemente todo el espectro de la doctrina cristiana. Pablo requería convencer a esos lectores tan exigentes de que Cristo tenía la respuesta a todas las preguntas importantes que la vida plantea. Y cada capítulo normalmente se identifica con un subtítulo. La revelación de Dios, la justicia de Dios, la fe de Abraham, la justificación por la fe, la vida en Cristo, la muerte al pecado, la lucha contra el pecado, la vida en el Espíritu, la inclusión de los gentiles, la vida práctica del creyente, la transformación de ese creyente, la autoridad y la obediencia, la libertad y la consideración, la unidad y la misión, y por último su conclusión y su despedida y ciertas recomendaciones. Así que no creo que me alcance para compartirles los 16 capítulos. Se va a quedar en continuación seguramente esto. Porque mire, capítulo 1 dice, la revelación de Dios. Número 1 dice, primeramente Pablo se presenta como apóstol de Jesucristo, apartado para el evangelio.
apóstol. El significado griego de apóstol es uno que es enviado. Dice en Romanos 1:1. Esta carta se escribió estando Pablo aún en Corinto. Y en Corinto empezó a escribir en el año 56 y 58 después de Cristo. Y su propósito era proclamar la gloria del Señor mediante la enseñanza de la doctrina y la edificación y el ánimo para los creyentes que recibieran sus cartas como usted y yo. ¿O usted no recibió esa carta de Romanos? ¿Sí, verdad? La tiene ahorita en sus manos. Ok. Entonces, este capítulo 1, Pablo expresa su deseo por visitar a Roma, dice en el 1:10. Pero brínquese al 16 y mire cómo empieza Pablo diciendo, el poder del evangelio en la vida de cada uno de los que están ustedes aquí sentados, y yo incluido. Dice él en el verso 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Pablo dice que el evangelio es poder para salvación. ¿Para quién? Para el que cree. ¿Y esto es por qué? Por medio de la fe. Porque él dice, mas el justo por la fe vivirá. Y todavía el apóstol Santiago en otro tiempo, pero más o menos en contemporáneo, él dijo, hermanos, es que la fe sin obras está muerta. Dijo él en Santiago 2:20. Y luego él agrega en el 26, en el verso 26, y porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Eso no se lo agregué, nada más se lo puse aquí porque no, nada más quería completar lo que decía con Santiago. Pero miren, Pablo de inmediato nos introduce a la culpabilidad del hombre. Y nos explica que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Mire, verso 21. Ya seguimos en el capítulo 1. Si vamos al verso 21, fíjese cómo lo dice él. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y mira el 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por todos los siglos, dice. Y luego brinques al 26. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, dice el verso 32, quienes habiendo entendido el justo juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que las practican. ¿Se da cuenta de lo que le acabo de leer? El hombre es consciente hasta el día de hoy de la existencia del poder de la naturaleza divina del Creador, por medio de la revelación general, que es el libro que se tiene a la mano. Y dice en el verso 21, lo leímos ahorita, que aún así no glorificaron a Dios, o sea, no lo honraron, no le dieron gracias, o sea, se negaron a reconocer que todas las cosas buenas que disfrutaban provenían de Dios. Y luego que dice que su necio corazón se entenebreció, fue entenebrecido. O sea que tan pronto el hombre rechaza la verdad de Dios, fíjense, esta es reemplazada por las tinieblas de la falsedad espiritual. ¿Por qué cree que de ahí nace la Santa Muerte y un montón de feticherías que hay por todos lados? Porque el corazón se empieza a entenebrecer cuando dejas la verdad escrita, que es la que tienes en tus manos. Y obviamente todo eso lo que hace es que va infectando el corazón. Capítulo 2. Habla acerca del moralista religioso, tratando de explicar que mientras más conocimiento tenían de la palabra escrita, más responsabilidad tenían delante de Dios y de los hombres. Entonces su moral religiosa los condenaba a sí mismos. ¿Por qué? Porque decían, pero no hacían.
Por esa razón podemos entender lo que dice en el verso 5. Acompáñenme al verso 5. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. El 7. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y fíjese cómo en el verso 13, brínquese, lo ratifica diciendo, aquí está la clave del universo, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley son los que serán justificados. En este mismo capítulo 2, pásese al verso 17 y empieza a explicar Pablo lo que está hablando con respecto a los judíos y su ley, lo que acabo de leer ahorita. Dice en el verso 17, déjelo, voy a buscar aquí. Romanos 2, 17. 2. Aquí. Dice, aquí. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad. ¿A poco no nosotros conocemos la voluntad de Dios a través de esa ley? ¿Verdad que sí la conocemos? Ok. Y te glorías en Dios y conoces su voluntad, dice. E instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no has de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. ¿Por quién? Por causa de nosotros. Por causa de nosotros, mi hermano. Cometes sacrilegio. Tú que abominas de los ídolos, tú que dices que la idolatría es mala, cometes sacrilegio. ¿Qué está diciendo? El sacrilegio posiblemente era una referencia a la extracción gradual de fondos propios del templo. O también se refiere a la práctica común de saquear los templos paganos y vender los ídolos o vasijas para obtener ganancias personales. Decía, pero dijo no. Dice, tú no amas los ídolos, pero los vendes, cometes sacrilegio, hurtas del templo, por no ponerlo en otra forma, por decir, no das del diezmo, no retienes aquello, porque no hay, pero dices que eres, pero no haces. ¿Qué pasó aquí? Dice, entonces, tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, deshonras a Dios. Y dice, como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de nosotros. Fíjese qué interesante. Los judíos poseían la ley. Y los judíos se sentían confiados y con cierta superioridad espiritual como maestros que podían guiar a los paganos ciegos y demostrar su sabiduría en los caminos de Dios. ¿Y sabe cuál era la principal ley de ellos en esos tiempos? Ya conocían de Jesucristo y dice que muchos de ellos se convirtieron al cristianismo. De hecho, desde que Lázaro fue resucitado, dice que muchos de ellos le empezaron a seguir, ¿no? Y hasta dice que por causa de ello querían matar al Señor Jesús. Ellos, en los tiempos de Pablo, empezaron a decir esto. A ver, hermanos, dice la ley que si tú eres circuncidado, eres salvo. Porque dice la ley. Así lo empezaron a tratar en los tiempos de Pablo. Y dijeron también, bueno, está bien. Creer en Jesús está muy bien, pero guardar la ley y la circuncisión es mejor. Esa es la ley para ellos. Sí creían, sí, pero guardar la ley y la circuncisión es mejor. Y les dijo Pablo, a ver, pues en verdad la circuncisión aprovecha. Estoy en el 25, perdón. ¿Estás en el verso 25? ¿Ya lo tienes ahí?
Ok, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Sí, pues, el incircunciso guarda de las ordenanzas de la ley. ¿No será tenida su incircuncisión como circuncisión? Oh. Pues no es judío, en el 28, pues no es judío el que lo es exteriormente, sino es la circuncisión la que se hace, dice el 28, ¿cómo dice? Exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, en la circuncisión es la del corazón, dice, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Hermanos, hermanas, entonces ustedes y yo somos judíos interiormente, porque tenemos circuncidado el corazón, somos judíos, porque estamos guardando la ley. Si estamos guardando la ley, o sea, claro, claro, guardando la ley, sí, entonces estamos circuncidados en el corazón. Ahora, yo te comento, o te pregunto, ¿aprovechará de algo la circuncisión hoy día? Porque hablando de la circuncisión, ese era un acto de obediencia y para recordar la relación del pacto con Dios. Nada más, nada más. Entonces Pablo aquí explica, y él decía que un judío que transgrediera todo el tiempo la ley de Dios estaba tan lejos o tan cerca de la salvación como cualquier gentil incircunciso. Dijo, ¿para qué te circuncidas si no guardas la ley? ¿Qué diferencia tienes conmigo, gentil? Porque yo sí la guardo. Entonces, yo estoy circuncidado entonces, pero tú ¿de qué te sirve si tienes la ley? Si dices que tienes la autoridad de la palabra, porque a ti se te fue dada, tú como judío. En otras palabras, el símbolo externo, dice Pablo, carecía de significado sin la realidad interior, ya que la salvación viene como resultado de la obra del Espíritu de Dios en el corazón y no de los esfuerzos externos para conformarse a la ley. Capítulo 3, fíjese cómo empieza el capítulo 3, dice el 1, dice del 1 al 3, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué le aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras, dice. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues qué, si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Fíjese, le voy a explicar lo que digo aquí Pablo. Pablo anticipó que los lectores judíos no estarían de acuerdo con sus postulados en el sentido de que Dios ha garantizado el cumplimiento de sus promesas a todos y a cada uno de los descendientes físicos de Abraham. Los judíos iban a argumentar que esa enseñanza anula todas las promesas que Dios hizo a los judíos en el Antiguo Testamento. O sea, antes de que cualquier judío pueda heredar las promesas, sin importar la pureza de su linaje, debe acercarse a Dios en arrepentimiento y fe, lo que ellos no tenían. Solamente se guiaban por los mandamientos. Por eso Pablo les dijo, no hay justo ni aun uno. Mira el verso 10. Pablo estaba refiriéndose en ese momento a los que estaban aún denominados o esclavizados del todo por el pecado. Y cuando usa la palabra ni aun uno y todos, es para mostrar la universalidad del pecado y la rebeldía de los seres humanos hasta el día de hoy. Por eso dijo, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda. ¿Sí? ¿Cómo dice? No hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Ahora, brínquese al verso 19 y 20. Ahora aquí lo va a explicar, fíjense. Dice él, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. A ver, ¿qué dice Pablo? Él está diciendo esto. Hacer a la perfección lo que requiere la ley moral de Dios es algo imposible.
Y por esa impotencia moral, toda persona cae bajo maldición. En otras palabras, la ley daba a conocer el pecado, pero no puede salvar la ley sino la fe. Es igual que un reglamento de tránsito, mi hermano. Te lo puedes saber de memoria y no te puedes salvar de una multa si te sorprende pasándote un semáforo rojo. ¿Por qué? Porque es la ley. Y entonces, ¿qué te puede salvar de la infracción de la ley? Respetar las reglas. Esa es la fe. Respeta. 4 altos. Respeta la línea amarilla. ¿Por qué? Te van a infraccionar. ¿Por qué? Porque es la ley. Por lo mismo era justamente esto. Respeta las reglas. Capítulo 4 dice, ahora para que lo podamos entender, el capítulo 4 dice, te voy a poner un ejemplo bien sencillo y me voy a regresar hasta Abraham, dice Pablo. Se toma de ejemplo a Abraham para justificar que la justicia es por medio de la fe, ya que los judíos lo tenían por ejemplo supremo de un hombre justo. Pablo hace grandes esfuerzos en este capítulo para dejar bien claro un concepto teológico acerca de la herencia judía, retrocediendo hasta Abraham, quien vivió cientos de años antes que Moisés y la ley del Antiguo Testamento. Si se da cuenta, cuando vivía él, no había ley. ¿Cierto o no? No había ley. ¿Qué había? Nada más la voz de Dios, que se escuchaba. Y al escuchar, Abraham creyó y dice que le fue contado por justicia. Esa fe, al escuchar. Entonces, a Abraham, declara Pablo, que agradó a Dios exactamente de la misma manera que lo hacemos nosotros, mediante la fe. Es por eso que Pablo aclara que la ley no fue dada para realizar la redención, no, sino para hacer resaltar la necesidad de la misma. Dice que la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando abundó, sobreabundó la gracia. Capítulo 5 dice, resultados de la justificación. Cada uno de nosotros que estamos aquí sentados somos justificados por la fe. Y por ello tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesús. Aquí Pablo completó su caso de que Dios justifica a los pecadores con base exclusiva en la fe, mi hermano, y que a esta le perseveran las buenas obras. Entonces, la justificación es una declaración legal de que se hace una sola vez y que tiene resultados perpetuos, o sea, eternos. Y para que pudiéramos entender eso, hizo una analogía de Adán y Cristo. Fíjese hasta dónde se fue. Hasta antes de Cristo y ahora en Cristo. Y dice en el verso 12, fíjense, para que entendiéramos lo acerca del pecado y la fe. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, todos. Y el 18, brínquese al 18 y dice, así que como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Fíjese lo que dice el 19. Entonces dice Pablo que, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán, ¿qué? Constituidos justos. Esto no puede significar que todos los hombres se salvarán, no, ya que la salvación solo viene para aquellos que ejercen la fe en Jesucristo. Amén, hermano, amén. Capítulo 6, ahora sí les dice, así que hermanos, mueran al pecado. Dice el 6, verso 1. A ver, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia? ¿O para que la gracia abunde? En ninguna manera, no. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Mire, Pablo pasa a demostrar la doctrina de justificación, con la cual Dios declara justo al pecador creyente. Si creemos esto que dice Pablo, entonces pasamos a ser como los superhéroes. ¿Se acuerdan del viejo Superman que decía? A luchar por la justicia.
Así decía Pablo. En el verso 5 dice, siervos de la justicia. El verso 15 dice, mire, a luchar por la justicia, decía él. Aquí está. Entonces, Pablo pasa a demostrar la doctrina de justificación, con la cual Dios declaró justo al pecador creyente. ¿Y qué dijimos? Que solo si creemos, como este Superman dice. Bien, ahora sí, vamos. Verso 17, dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Y luego explica en el 23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, para que lo entendamos mejor, Pablo usa una analogía acerca del matrimonio y dice en el capítulo 7, no es cierto, no es en el 7. A ver, Yandel, pásate al 7, del 7 al 1. Sí. Al caso ignoráis, dice. Aquí. 7, dice, mire, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo como los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. ¿Se puede enseñorear la ley de un hombre mientras que éste vive? Él pregunta, dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevésemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Wow. Capítulo 7. Ahora sí, entramos al capítulo 7. Fíjese lo que está diciendo él. Ahora viene la parte del pecado que mora en mí, que hay muchos de nosotros no lo entendemos, ¿eh? Bueno, yo no lo entendí hace todavía unos meses atrás, no entendí ese asunto de que lo que quiero hacer no lo hago y por eso, bueno, otro voy a ver aquí, mejor, para no meter en otras cosas. Dice aquí, el pecado que mora en mí, capítulo 7. El 7:7. Dice, ¿qué diremos pues? ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia, si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Ay, caray, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser en sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago,
aprobó que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la carne sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Oh, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Mire, aquí se presta una pregunta. Parece como un trabalenguas, ¿sabes o no? Pero no es cierto, miren. ¿Por qué será que aún los mejores cristianos siguen pecando? Yo me siento de los mejores cristianos y sigo pecando. Así lo decía Pablo, ¿eh? O sea, le estoy tratando de parafrasear lo que dijo Pablo aquí. ¿Perdona a Dios todo pecado? ¿Aún el peor? ¿Qué pasa realmente cuando llegamos a ser cristianos? ¿Cambiamos o no cambiamos? Bueno, pues para explicar la vida cristiana, Pablo recurrió a 3 analogías: la muerte, la esclavitud, el matrimonio, que fue lo último que le leí ahorita. Y cada una de ellas revela algo de las fuerzas que actúan dentro del cristianismo, y las 3 ofrecen un concepto creciente de la nueva relación de la libertad en Cristo. Pero la mejor ilustración de la vida cristiana es la de un creyente que saca a la luz el conflicto que se presenta cuando una persona imperfecta se compromete a un Dios perfecto. O sea que Pablo utiliza el pronombre personal yo. Aquí él dice yo soy el del problema, dice. En el resto del capítulo dice, y presenta su propia experiencia como un ejemplo de la situación real en la que se encuentra la humanidad no redimida. Y los cristianos que batallamos en este constante camino pecaminoso. Pablo está tratando de explicar a sus lectores, o sea, nosotros, que el conflicto interior no desaparecerá completamente durante esta vida, ya que somos parte de una creación imperfecta que gime anhelando perfección. Por eso nos lo dice una y otra vez, abogado tienes con el Padre, porque eres imperfecto, porque vas a seguir cometiendo, que dices, no, ya no voy a robar, y de repente te llevaste el lápiz de la escuela, robaste, y no querías hacerlo, pero te lo llevaste, dices, es el pecado que mora en mí, o una grosería, o X vicio, qué sé yo, cualquier cosa que se le pueda llamar. Capítulo 8. Capítulo 8, viviendo en el Espíritu. Ay, ay, ay. Mire, qué hermoso. Con esto vamos a cerrar, que ya no me alcancé el tiempo. Viviendo en el Espíritu. Dice, ahora pues, ya nos dijo, ¿no? Ya nos dijo, el pecado que mora en mí, los problemas que tengo, y va a ser bien difícil. ¿Por qué? Porque estoy en este mundo, pero ahí tenemos abogado con el Padre. Ok, ahora dice el capítulo 8, dice, viviendo en el Espíritu. Vamos a leerlo completo, dice. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan de las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad con Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden.
Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¡ouch!, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué? Viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. O sea, papito. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¡Wow! ¡Qué cosa tan tremenda! Mira, mi hermano, como un soplo de aire fresco, el capítulo 8, encontramos uno de los más esperanzados capítulos de la Biblia. Y su tema es viviendo en el Espíritu. Y Pablo allí define el papel del mismo en nuestras vidas. Y dice, todo lo que leímos ahorita, fíjese, y dice que el Espíritu Santo obra junto con nosotros cuando nosotros nos relacionamos con Dios. Y el Espíritu Santo obra también cuando nosotros no sabemos qué pedir. Más fácil. La tarea del Espíritu Santo es enseñarnos la plenitud de los beneficios de ser un hijo de Dios. Así de sencillo. La tarea del Espíritu Santo es enseñarnos la plenitud de los beneficios de ser un hijo de Dios. Y una vez que tú y yo nos agarramos del Espíritu Santo, ya nada nos podrá separar del amor de Cristo. Llámese tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez, peligro o espada. Y dice él que antes de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y esto nos asegura, mis hermanos, esto nos asegura de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni nada nos podrá separar del amor de Dios. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Esto fue lo que Dios tenía para nosotros hoy, del capítulo 1 al 8, apenita nos alcanzó, y si Dios lo permite, la siguiente vez que me toque pararme aquí, vamos a ver del 9 al 16. Pero creo que Dios es claro en el libro de Romanos, que nos dice cómo llevar una vida agradable delante de Él, en su presencia. Y eso solamente lo logra ¿quién? El Espíritu Santo, que es el que mora con nosotros. Póngase de pie. Padre, te damos gracias por esta palabra tan hermosa que tú nos dices a través del libro de Romanos. Gracias porque tú nos la recomendaste, no fue nadie más que tu precioso Espíritu, para poderla entender, para poder llenar nuestros corazones y que se puedan alegrar con ese soplo de esperanza que nos das en el capítulo 8, en el cual podemos entender que somos más que victoriosos en Cristo Jesús, que es el que nos da vida y vida en abundancia. Yo te pido, Padre, por cada uno de los que estamos aquí, por cada familia representada, que pueda llevar este trozo de tu palabra a sus familiares y ellos puedan ser salvos por medio de la fe, no por la ley, sino por la fe en Jesucristo, Señor nuestro. Gracias, hermoso Señor, y que tu Espíritu Santo nos acompañe todos los días de nuestra vida y todo el tiempo que tú nos des en esta tierra, para que podamos entender cuán grandioso es tu amor en nuestras vidas. En el precioso nombre de Jesús te lo pedimos en esta mañana. Amén y amén. Amén, Señor.